La intimidad es una de las áreas donde se libran más batallas en el matrimonio. Vivimos en un mundo que está saturado por el sexo, en la televisión, en los anuncios, en el internet, en otros medios. Ahora, para anunciar una camisa de hombre, tiene que salir algo relativo al sexo. Si van a anunciar un perfume también, estamos bombardeados. Pero ¿qué sucede? Que el mundo en el cual nosotros vivimos tiene un punto de vista desvirtuado en relación al sexo. Entonces no podemos mirar a los expertos del mundo, a los gurús, a los que trazan las pautas de cómo debe ser nuestro comportamiento sexual, sino que debemos ver, como decía Marcos, las enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestra sociedad ha sido afectada por esa cultura del mundo mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y hay muchos matrimonios sufriendo, hay muchos matrimonios batallando en el área de la intimidad por diferentes razones. Hay culpa de pecados sexuales del pasado y del presente que no han sido confesados a su cónyuge, relaciones de infidelidad, de homosexualismo, de lesbianismo, de pornografía. Y muchos hombres y mujeres se casan y entran al matrimonio con una carga muy pesada de los pecados del pasado y de los pecados también del presente que no han tratado debidamente, y eso le da un fuerte sentido de culpa. A muchas personas, si uno lo ve en la consejería pastoral, han sido infieles a sus cónyuges. Y usted ve, por ejemplo, una mujer que está enferma, que tomando medicinas, con una depresión en la cama, en su casa acostada todo el tiempo, yendo de un médico a otro. Y cuando le preguntamos o investigamos más a fondo qué es lo que ha pasado, vemos que ha habido un pecado de adulterio que no ha sido confesado. También hay personas que, fruto de relaciones pasadas, cuando tienen relaciones con sus esposos, con sus esposas, esas imágenes vienen a su mente. Y nosotros debemos saber cómo tratar con esto conforme a los principios de la palabra de Dios. Dice la Escritura lo siguiente: las aguas robadas son dulces y el pan comido a escondidas es sabroso. Pero ellos no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Muchas personas piensan que esas aguas hurtadas, esa inmoralidad, ese adulterio, puede ser muy emocionante al principio. Pero aquí vemos que el final es un final triste y nefasto. Parecen dulces tener relaciones sexuales con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. Puede que sean humanamente, carnalmente hablando, más gratificantes. Y tú crees que vas a encontrar una felicidad allí, pero no es así. Adán y Eva vieron el fruto prohibido y pensaron que iba a ser satisfactorio para ellos, pero se dieron cuenta rápidamente que habían sido engañados. Hay otro texto en Proverbios que dice: el pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. Se trastorna, ¿tú sabes en qué? En cascajo. Lo que parecía algo bueno y placentero se convierte en una carga para ti. Hay personas, como yo decía, hombres que han estado inmersos en ver pornografía y tienen ahora, no encuentran satisfacción en el sexo con su esposa, en el sexo normal, en el lecho conyugal, sino que no encuentran esa satisfacción. Algunos tienen problemas de impotencia, algunos tienen problemas físicos por esas situaciones. Aquí hay todo tipo de personas, pero también hay muchos que desconocen lo que Dios nos enseña en su palabra acerca del sexo. Fíjense que esta charla se llama Detrás de la puerta, la intimidad y el sexo dentro del matrimonio. Y yo quiero explicar una serie de principios y hablar de la intimidad y del sexo para que tú veas si tú tienes una real intimidad con tu cónyuge en tu matrimonio.
El primer principio que yo quiero que veamos es el siguiente. Nuestra sexualidad, incluyendo el placer sexual, fue diseñado por Dios. Eso no es algo malo. Dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y Él nos creó a cada uno con nuestras características distintivas, con nuestras partes sexuales, con nuestras partes emocionales, intelectuales. Nosotros somos diferentes por diseño. La sexualidad, tanto masculina como femenina, con toda su capacidad para el placer sexual, fue diseñada por Dios. Fíjense que Dios dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad y multiplicaos. Y dice también en la Escritura que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios dijo, me gusta lo que he hecho. Pero hay algo que Él dice en Génesis 2:18. Después dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. En el huerto estaba allí Adán solo. Él tenía todas las cosas que quería. Si que tenía hambre, tenía lo que quería para comer. Como dice un autor, si estaba aburrido, salía a explorar el huerto. Si tenía calor, se bañaba en un río de aguas cristalinas. Si tenía sueño, podía dormir. Sus necesidades estaban cubiertas. Pero si él quería hablar con alguna persona, ¿cómo se hacía? Él podía hablarle a los animales, pero los animales no le iban a responder. Él tenía que comer solo, dormir solo, no tenía con quién compartir sus sueños, no tenía en ese sentido con quién compartir su vida. Él estaba en un paraíso, pero estaba solo. Y Dios, viendo esa soledad, es que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y Él le dice a Adán que nombre a los animales, y Adán los nombra a todos. Y dice la Escritura lo siguiente, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Imagínense, Adán está en un sueño, me imagino yo que tiene que haber sido así, se despierta de ese sueño y ve a esa mujer frente a él vestida como Dios la trajo al mundo, con la misma ropa que nació, ninguna. Y allí está Eva callada, esperando a ver lo que le va a decir a Adán, que Adán le diga algo. Yo me imagino que Adán empieza a mirarla de arriba abajo y de abajo arriba. Aquí se dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, pero en el original él da una exclamación, ¡wow! ¡Qué bueno! Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Por qué? Porque él estaba deleitado en esa ayuda idónea que Dios le había dado. Y dice la Escritura, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice el texto, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque no había motivo para ello. Ellos tenían relaciones sexuales libremente dentro del matrimonio. Ese es el diseño de Dios, que nosotros seamos una sola carne. Y en el sentido primario, el ser una sola carne nos habla de la unión física, de la relación sexual. Pero esa sola carne tiene un aspecto más profundo, si podemos decirlo así. Si ustedes van a Génesis capítulo 4, versículo 1, se nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esa palabra conoció que se utiliza ahí, nos habla primariamente de las relaciones sexuales. Pero esa palabra conocer, yadá, tiene otro significado. Es el conocimiento emocional y el respeto mutuo entre un esposo y una esposa. Ese conocimiento no es solamente una relación física. Esa palabra se usa para describir el conocimiento que Dios tiene de nosotros, que tiene de nuestros caminos. Es un conocimiento que trasciende lo físico. Es un conocimiento que nos enseña que nosotros debemos compenetrarnos con esa persona. Es descubrir y aceptar la desnudez de la otra persona. Es no tener secreto con mi cónyuge.
Es conocer íntimamente por experiencia personal. Es un conocimiento que va más allá de lo intelectual. No es un conocimiento superficial. No es como tú conoces a un amigo. No. Es un conocimiento íntimo y profundo. Donde tú conoces a esa persona porque te has revelado lo que hay dentro de ellos. Y cuando están en esa intimidad, desnudos, hay algo más que la relación física, porque ambos, usted y su esposa, se ven a sí mismos como realmente ustedes son. Cuando están allí cara a cara, frente a frente, ahí nos revelamos el uno al otro. Tú eres más que tu cuerpo en el sentido que tú fuiste creada por Dios a su imagen, semejanza. Cuando tú estás en la intimidad con tu cónyuge desnudo, él o ella te está viendo a ti, óyeme bien, en una dimensión que nadie te ha visto anteriormente. Tener relaciones en el lecho matrimonial es conocer a una persona de una manera diferente a cualquier otro tipo de conocimiento. Y serán una sola carne. En ese momento ambos nos convertimos en uno. Y eso es algo que ocurre en medio del espacio y el tiempo, en medio del amor y la pasión. Sucede algo allí que es sagrado entre ese hombre y esa mujer. No es algo que sucede solamente hablando. No es algo que se consigue trabajando hombro con hombro en un proyecto común. No ocurre porque nosotros vivimos en la misma casa. Ser una sola carne es algo diferente a todo lo que tú haces en tu vida. Nada se le puede comparar. Es algo sagrado a los ojos de Dios. Ustedes ven la diferencia que hay entre la intimidad y el sexo. Muchas parejas, cuando esa puerta se cierra de su habitación, lo que tienen es sexo, pero quizás no tienen una intimidad. El sexo es un regalo de Dios para ser disfrutado dentro del matrimonio. Allí las relaciones sexuales son santas, buenas y hermosas, pero dice la Escritura que fuera del matrimonio son degradantes y pecaminosas. Oigan lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es un tesoro que nosotros recibimos de Dios y nosotros debemos mantenerlo puro sin romper esos votos que nosotros hicimos en la presencia de Dios. Y aquí Dios nos advierte que Él va a juzgar a los adúlteros y los fornicarios también. Miren, la relación matrimonial es tan importante para Dios que se nos dice en la Escritura en Deuteronomio 24 lo siguiente. Cuando alguien está recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa le ocupará. Libre quedará en su casa durante un año. ¿Ustedes saben para qué? Para alegrar a la mujer que lo tomó. El hombre estaba exento de ir a la guerra para pasarse un año alegrando a la mujer que lo tomó. Yo me imagino que después de ese año, cuando iba a la guerra, si lo mataban ya no importaba. Estaba feliz de la vida. ¿Qué aprendemos de este principio, mis amados? No existe el sexo casual a la luz de lo que hemos visto. El sexo fue diseñado por Dios, es santo, justo y bueno para ser disfrutado dentro del matrimonio. Pero esa filosofía de la revolución sexual dice que existe el sexo casual. Y usted ve las películas que las personas tienen relaciones sexuales con muchísimas otras personas que no son sus cónyuges. Y quieren presentar el sexo como una relación, una función animal. No, pero que el sexo es como el comer, como el beber, como el dormir. Es una demanda física que debe ser satisfecha o la persona se va a volver loca, va a acabar en la oficina de un psiquiatra, porque si no satisfaces esa necesidad vas a tener todo tipo de problemas. Pero lo que yo veo en la Escritura es otra cosa. Las uniones sexuales ilícitas son reprobables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque convierten, óyeme bien, a dos personas de una manera momentánea en una sola carne. Y allí no hay ningún compromiso, allí no hay ningún pacto, sino que es algo casual. El conocer a nuestros cónyuges toma tiempo. Y ustedes saben que
Que es triste. Y por eso es que hay tantos problemas matrimoniales. Que dos personas conviven bajo el mismo techo y no se conocen. Se soportan. Tienen una rutina, que es lo que hacen. Tienen días y horarios en los cuales van a tener relaciones. Y nosotros lo que queremos, viendo los principios de la palabra de Dios, es que aprendamos lo que Dios nos dice de manera que desarrollemos una real intimidad con nuestros cónyuges. Quizás tú estás pensando, Eduardo, yo tengo 30 años de casado, 25. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Intimidad. Solo con mi esposa. ¿Cómo va a ser que las relaciones sexuales con mi esposa van a mejorar a través de los años? ¿Cómo va a ser que yo no me voy a cansar de tener relaciones con mi cónyuge? ¿Tú sabes los años que yo tengo de casado? Y muchos se engañan con eso y por eso dicen, bueno, por eso es que hay que tirar una canita al aire, hay que ser infiel. No. Hay que probar cosas nuevas. No, ese no es el diseño de Dios. Y eso nos lleva al segundo principio. El placer sexual auténtico se recibe en la intimidad del matrimonio. Óyeme bien, Dios diseñó el matrimonio, pero el placer auténtico a plenitud, tú lo recibes dentro del matrimonio. Fíjense lo que dice Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Qué es ese pozo, esa cisterna? Nuestras esposas. Allí encontramos nuestro refrigerio, allí encontramos la satisfacción sexual, allí encontramos el amor verdadero. Con tu esposa, con una sola mujer. Y miren lo que dice el texto. ¿Acaso han de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean ellas para ti solo, no para los extraños que están contigo. No contamines esa bendición de Dios teniendo relaciones con personas extrañas. Y miren lo que dice en el versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sierva amada, graciosa Gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Emborráchate con su amor, intoxícate con el amor de esa mujer de tu juventud. Pero ¿qué pasa? Que muchos hombres se cansan de esa mujer. Ya se ha perdido la lozanía, han dado a luz. Hay más libras, hay estrías en el cuerpo de los partos, hay celulitis. Y usted ve a los hombres entonces, que nosotros nos creemos unos pepillitos. Sí, en serio. Entonces usted ve al hombre que lo que hace es que se pone un polochercito y quiere salir por la calle como que él es el más gustoso del mundo. Como que él está en un relanzamiento. Y se olvida de lo de su casa. Y eso ha pasado siempre. Miren, en los días del profeta Malaquías, Dios condenó a los israelitas que se divorciaban de la mujer de su juventud, porque esa mujer había sido la compañera de su pacto. Y Dios aborrecía eso. Entonces el hombre que solamente está pensando en el sexo, y vamos a ver después cómo nosotros pensamos, cómo nosotros funcionamos, cree que él es muy macho, muy hombre porque tiene muchas mujeres y se vanagloria de eso, se regordea de ese tipo de cosas. Pero dice un autor lo siguiente: el verdadero hombre es aquel que puede satisfacer a una mujer toda la vida. Toda la vida. ¿Tú sabes por qué? Porque si un perro ve a 20 perras en celo, él se aparea con las 20 perras. Ese no es el problema. Nosotros no somos animales. Dios nos diseñó para dar nuestro amor a una sola mujer. Dios nos diseñó a las mujeres para dar su amor a un solo hombre en la intimidad. Y por eso el Señor dice en Proverbios ahí mismo: ¿por qué, hijo mío? ¿Por qué has de andar ciego con la mujer ajena y abrazar el seno de la extraña? Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera sus veredas. Apresarán al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado. Él morirá por falta de disciplina y errará por lo inmenso de su locura. Dios está observando todas nuestras acciones. Y ahí están muchos hombres, muchas mujeres siendo infieles a su esposo o a sus esposas, pensando que se han salido con la suya. Y no saben que Dios los está viendo y no saben que ese pecado va a tener consecuencias.
Hay personas que empiezan coqueteando con alguien del sexo opuesto. Esto adultera. Y ese adulterio se convierte en una pesadilla. Hay personas que están atrapadas en la inmoralidad sexual. Una persona es infiel. Esto lo lleva a mentir para encubrir lo que ha hecho. Esto lo lleva a robar para cubrir los gastos de su pecado. Tarde o temprano, lo que hizo va a ser descubierto, pero Dios lo está viendo todo. Alégrate con la mujer de tu juventud. Sea bendito tu manantial, sierva amada, graciosa Gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El sexo es parte de la creación de Dios. Fructificad y multiplicaos implica relaciones sexuales. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hemos visto que ser una sola carne, aunque primariamente habla de la relación sexual, es desarrollar un lazo de conocimiento, de intimidad, de compartir nuestras vidas con nuestros cónyuges. Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. El placer sexual es dado por Dios. La vergüenza de que estaban desnudos Adán y Eva vino después de ellos haber pecado. Pero yo quiero darles un tercer principio. El sexo es dar, no tomar. El sexo es dar, no tomar. Miren lo que dice 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la esposa el deber conyugal, asimismo la esposa con el esposo. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio no solamente son un privilegio y un placer, sino, óyeme bien, una responsabilidad, una obligación. Oye bien, el esposo y la esposa tienen la responsabilidad de satisfacerse mutuamente en lo sexual el uno al otro. No hay lugar para el celibato en el matrimonio. Y esa palabra, el esposo cumpla el deber conyugal, es un término comercial. Paga lo que debes. Paga la deuda que tú tienes con tu cónyuge. Tú tienes una deuda en el momento que tú te casas. Tu cuerpo no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Y el mío te pertenece a ti. Y eso es un imperativo. El marido cumpla continuamente con la mujer el deber conyugal y la mujer con el marido. La relación sexual en el matrimonio es darse continuamente el uno al otro. Es una obligación. Y si no cumplimos con la obligación que contraímos en el momento que nos casamos, estamos pecando. La pregunta: ¿qué es una necesidad sexual legítima? ¿O es el uso natural del sexo de parte del hombre y de parte de la mujer de la forma como Dios lo diseñó? Pero ¿qué ha pasado? Que fruto del pecado, los hombres han querido hacer las cosas como a ellos les parece, vivir según sus propios deseos, sus propias pasiones, sus propias concupiscencias. Y dice Romanos 1:26 que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a sus desvaríos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y Dios lo dejó en sus propias pasiones, en su propia corrupción sexual. Ellos cambiaron, óyeme bien, el uso de un hombre con una mujer para estar un hombre con un hombre, para estar una mujer con una mujer. Y dice que recibieron el fruto de su desvarío. Y por eso que ustedes ven hoy que hay familias destruidas, que hay enfermedades sexuales, que hay personas con conciencias, con sentido de culpa, que hay insomnio, que hay tensión emocional, que hay depresión. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar.
el uso pervertido del hombre y el uso pervertido de la mujer no es bíblico. Entonces, la creencia de que estar unido en matrimonio da lugar para cualquier práctica sexual no es bíblica, no es conforme a los principios de la palabra de Dios. Lo que es contra la naturaleza no es permitido en la relación. Cada cónyuge debe responder a las necesidades sexuales de la pareja. Entonces, cuidado con incluir en tu matrimonio prácticas marcadas por pornografía, prácticas marcadas por revistas pornográficas sensacionalistas, patrones mundanos, novelas románticas. Ese no es el diseño de Dios. Dios nos ha dicho que nosotros debemos cumplir el deber conyugal con la esposa. Pero en ese texto también, de 1 Corintios 7, 4, ahora nos dice que hay un principio de autoridad, lo que veíamos. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. ¿Sabe qué significa eso? Que debemos someternos sexualmente a la autoridad de nuestro cónyuge. Cuando yo me caso, yo le cedo los derechos de mi cuerpo a mi esposo, a mi esposa. Y dice la Escritura aquí mismo en 1 Corintios que la única razón por la cual nos podemos abstener de esto es: no os neguéis el uno al otro a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que os dediquéis a la oración y volváis a uniros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No os neguéis. ¿Sabes qué significa eso? No defraudéis. No retengas una propiedad que es ajena. No te niegas a tener relaciones sexuales con tu esposo, con tu esposa, cuando tú puedes hacerlo. Y yo debo tener estos principios atados continuamente en mi mente y en mi corazón. Debo entender que hay momentos, que hay problemas físicos, que hay enfermedades, que hay situaciones que se presentan, que impiden tener relaciones sexuales, y debemos ser sensibles a esto. Pero yo veo, y ustedes saben que es así, que muchas personas utilizan las relaciones sexuales como algo de manipulación a su cónyuge. Y conforme al principio de la palabra de Dios, esto no debe ser así. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Hemos visto los principios de la palabra de Dios, 3 principios en relación al sexo. Hemos visto lo que es la intimidad y lo que es el sexo en el matrimonio. Y yo quiero leerles algo que dice un autor. Cada vez que tienes relaciones sexuales con tu cónyuge, estás afirmando tu compromiso absoluto con ella. Es como si te pararas ante el altar como lo hiciste el día de la boda y le dijeras de nuevo: yo me doy a ti y solo a ti y a nadie más. Y dice él que en nuestras relaciones con otras personas cada día hay personas a quienes nosotros damos consejos, palabras de aliento, ayuda material, comida, dinero, una sonrisa, un abrazo. Y eso lo hacemos toda la vida, quizá con cientos de personas. Pero hay una sola cosa que le damos solamente a otra persona. Ese regalo más sagrado de todos. Es un regalo que damos en secreto, detrás de la puerta cerrada. Un regalo que solo Dios ve y mi cónyuge. Nadie más sabe de este regalo. Ese regalo es más que el sexo. El regalo eres tú cuando entregas tu cuerpo a tu cónyuge, y cuando lo haces, le sirves a la otra persona, reafirmando tu compromiso con ella. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Habiendo establecido estos principios, yo quiero ahora darle algunos consejos prácticos de cómo deleitarnos en esa intimidad. Yo decía cuando empecé que una de las causas por las cuales las personas tienen problemas en la intimidad es porque desconocen las enseñanzas de la Biblia con respecto a este tema. Y el primer consejo que quiero darles a los hombres y a las mujeres es que nosotros tenemos que conocer la naturaleza de nuestro cónyuge. Miren, hombres, nosotros debemos conocer la naturaleza femenina. Usted ve a su esposa y quiere tener relaciones con ella, y usted piensa, pero esta mujer como que no está interesada en esto. No, entiende cómo funciona la mujer. Yo te lo voy a explicar. No, pues quizás tú lo sabes y hay alguna cosita que no sabes.
Las mujeres no se excitan tan fácilmente como los hombres. Una mujer puede ver un hombre desnudo, altísimo, fuertísimo, hermosísimo, y eso a ella no la excita. Puede ser un Adonis, un hombre muy musculoso, no. Una mujer responde al buen trato que le damos, no solo en ese momento, sino durante todo el día. Responde a las palabras suaves, al amor genuino, a la paciencia, a la gentileza, la compasión, la ternura, la aceptación. Todas esas cosas preparan a una mujer para la relación sexual. Pero ¿qué pasa? Que tú saliste en la mañana, a ella se le había olvidado pagar la tarjeta de crédito, te cortaron la tarjeta de crédito y tú saliste por esa puerta echando más chuipe que nadie y peleándole a todo el mundo en la casa. Y te fuiste para el trabajo así, con tu cuerdazo el día entero. Y en el día entero ni la llamaste para castigarla, para que ella sepa que no se le puede olvidar la tarjeta del pago, como si a ti nunca se te hubiera olvidado tampoco. Y llegas en la noche, entonces llega como papito el cariñoso, como yo digo. Sin haber hablado con ella, y llegas buscándola. Y tú piensas, pues esa mujer no me quiere, no, pero que será frígida, o es que no me ama, no tiene interés en las relaciones sexuales, no. Tú debes entender que ella no reacciona igual que nosotros, porque Dios la hizo de esa manera. Y nuestra mayor preocupación en la intimidad debe ser satisfacer a nuestras esposas. Recuerden, mi cuerpo, en el momento que yo me casé, yo tengo un compromiso con mi esposa de satisfacer a mi cónyuge. Óyeme bien, no de buscar mi propia satisfacción. Yo soy satisfecho en la medida que voy buscando la satisfacción de ella. Por eso, nosotros debemos entender cómo Dios hizo a las mujeres. Por eso, no solamente debe ser una relación de intimidad, de amor, de cariño durante todo el día, sino también debemos entender cómo funciona. Y en la relación sexual debemos ejercer el dominio. Allí es que el verdadero carácter de un hombre se revela en el momento de las relaciones sexuales. Si es un hombre egoísta que está buscando satisfacerse a sí mismo, se va a querer satisfacer lo más pronto posible. Y no está tomando en cuenta a su esposa, que su cuerpo es para el deleite de ella y viceversa. Y usted sabe lo que pasa con muchas mujeres, que se sienten usadas por los hombres. Se sienten como unas prostitutas cuando terminan de tener relaciones. Y nosotros debemos mostrar un amor sin egoísmo. Y debemos tener dominio propio. Todo hombre que esté enamorado de su esposa, que la ame realmente, debe estar más preocupado por satisfacerla a ella que por satisfacerse a sí mismo. Y por eso debemos tomar tiempo en el acto sexual. Y debemos verla a ella, no como un pedazo de carne que está ahí, como muchos hombres la ven. No, esa es mi compañera, esa es la mujer que yo amo, ese es el regalo que Dios me dio. Su cuerpo es mío porque Dios me lo dio. Nosotros hicimos un pacto en la presencia de Dios. Y debo saber cómo está y debo saber también cómo se siente. Tu esposa quiere agradarte. Ella se preocupa por la opinión que tú tengas del cuerpo de ella. Y a ella le afecta si tú la criticas. Ella quiere que su apariencia excite a su esposo. Muchas mujeres se acomplejan por sus anatomías. Y se miran frente al espejo después de los años y como yo decía, ven los cambios que ha habido en su cuerpo después de haber dado a luz. Ven la cicatriz de la cesárea, las estrías de los embarazos. Que tiene una barriguita y que ya no tiene la cinturita que tenía antes, sino que la cinturita ha crecido un poco más. Si los senos son muy grandes, si son muy pequeños, si miran hacia arriba, si miran hacia abajo. Todas esas cosas a la mujer le preocupa. Pero ellas deben saber que nosotros las amamos y que solo tenemos ojos para ellas. Pero para yo satisfacer a mi esposa, óyeme bien, yo debo tomarme ese tiempo sin interrupciones. Esposos, ¿merecen nuestras esposas que le dediquemos ese tiempo? Entonces, ¿por qué no se lo dedicamos? ¿Vamos a dedicárselo? Miren, nosotros debemos enamorar, cortejar a nuestras esposas todo el tiempo, continuamente. Cuando usted tenía amores, usted era un melao.
el más enamorado, y una florecita, y un cariñito, y un chocolatico, y mi amor, ven, ponte este abriguito que hace frío, esto, lo otro, y ahora usted la tiene ahí al lado, ya, eso no importa ya. Es que Eduardo, tú no sabes cómo está la cosa está difícil, yo no puedo ni sacarla para salir. Señores, salir a comerse un helado no te cuesta tanto. Agarrarla de la mano y llevarla a un sitio donde no te vayan a asaltar y caminar con ella, tú lo puedes hacer. Porque si le digo, sal a dar un paseo, tú vas a decir, no, hay mucho robo y me van a dar un tumbe ahí. No. Eso no es botar el dinero, eso es desarrollar intimidad con ese regalo que Dios te dio. Fíjense que Adán estaba solo en el mundo y Dios le llevó a Eva. Alabado sea el Señor por eso. Yo quiero que tú mires a tu esposa, a quien tú tienes al lado. Yo quiero que tú mires a tu esposo. No es casualidad que ustedes están juntos, fue el Señor que los unió a ustedes. Tú eres el regalo de Dios para tu cónyuge. Ahora, déjenme dar unos consejitos a las esposas. Yo empecé con los hombres para que no me digan nada ustedes. Atavíense para su marido para tener relaciones sexuales. Boten ese complejo de monja que muchos tienen, que tienen una bata XXXL que les gusta de hace 20 años. Bote eso. Ay, no, que a mí me queda muy cómoda. Bota eso. Un amigo mío dice que eso es ropa mata pasión. Usa ropa interior atractiva. Bota esos panties que te llegan hasta el ombligo. Bótalo. Usa la ropa que a tu esposo le gusta. ¿Tú sabes por qué? Porque un hombre, óyeme bien, se excita por lo que ve sin ni siquiera tocar el cuerpo de la mujer. Tú no ves que en la Escritura, en Mateo, el Señor nos advierte del peligro de mirar a una mujer que no sea nuestra esposa para codiciarla. Porque el hombre es mirón. El hombre está mirando. Entonces la mujer debe reconocer, óyeme bien, hermana, que los deseos sexuales de los hombres son rápidamente estimulados. Y que desean tener relaciones sexuales más frecuentes que las mujeres. Y que no somos unos perspectivos sexuales. Ay, pero tuvimos relaciones a mediodía y ahora en la noche y mañana en la mañana. Sí. ¿Cuál es el problema? Yo estoy en ti, yo estoy enamorado de ti, yo no estoy atrás de otra mujer. Enfermo, no enfermo, es que te quiero. ¿No es así? Yo no oí el amén de las mujeres. Entonces debemos, un consejo, conocer la anatomía del otro, cómo Dios nos hizo. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Yo tengo que saber cómo reacciona mi esposa, cómo la mujer debe saber cómo reacciona el hombre. Debo tener cuidado en la medida de lo posible por mi apariencia personal, más a las esposas. Si tú sabes que tu esposo se excita por lo que ve, entonces no descuides tu apariencia física. No te tires al abandono. Mantente atractiva para tu esposa dentro de los parámetros que son espiritualmente saludables. Yo no estoy diciendo que te obsesiones con tu figura y descuides tu vida espiritual por estar en un gimnasio, pero haz todo lo que tú puedas para mantenerte atractiva para tu marido. Recuerda que tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de tu marido, como vimos en 1 Corintios 7. Entonces tú tienes que preservarlo para él. No descuides ni tu apariencia ni tu higiene personal. Bañarte, perfumarte, cepillarte los dientes antes de tener relaciones. En tercer lugar, un tercer consejo. Comunícate correctamente. Tener relaciones no es instintivo, como dice un pastor, en satisfacer las necesidades del otro, en el sentido que la vamos a asumir. No asumas, óyeme bien, no asumas que sabes lo que le gusta a tu esposa. Pregúntale. No asumas que tú sabes lo que le gusta a tu esposa en la intimidad. Pregúntale. En el sexo, en la intimidad, debe haber una buena comunicación. Y esto trae una buena relación sexual. Cuidado si tú te crees que tú eres un Latin lover y que tú te la sabes toda. Y que tú no preguntas. Cuidado si el orgullo te impide preguntar, y es como dice un autor, mi amor, yo quiero ser un amante sin egoísmo. Yo quiero agradarte y glorificar a Dios en esta relación. Amén. En cuarto lugar, un cuarto consejo.
Ten expectativas realistas. ¿Qué quiero decir con esto? No todas las veces las relaciones son iguales. A veces es como comerse un gran filete de 24 onzas. Y a veces es como comerse un chimichurri. Hay experiencias diferentes, hay experiencias variadas. No es una actuación, no es un show, es una expresión de pasiones, las cuales son diferentes, pero pueden disfrutarse igual. En quinto lugar, toma en cuenta los factores ambientales. Tú puedes estar en el mejor momento de tu relación con tu esposa y, ay mami, yo estoy malo, me duele la barriga. La puerta te la tocó uno de tus muchachos. Y tú que estabas emocionado en lo que estaba, disfrutando de lo que Dios te dio como regalo, tienes que hasta que componer la voz para no decir, ¿cómo? Dime, mijo, ¿qué tú tienes? Espérate. Hay que tener en cuenta los factores ambientales. Ustedes son unos pícaros. Yo quiero citarle algo que dijo el pastor Salvador Gómez, para que después no digan que fui yo que lo dije. Excúsame, Salva, pero ya tú sabes. Dijo el pastor, no sé si es de su propia autoría o está citando a otro. Es para que él tiene hijos pequeños, yo no. Alguien dijo en una ocasión que el órgano sexual más importante es la mente. Si el ambiente no es el correcto, las veladas más maravillosas se pueden echar a perder. Las mujeres son más propensas a ser afectadas en este sentido. Los hijos pueden afectar. Si por alguna razón la mente se desconecta, la misión queda abortada. Puede ser esa llamada telefónica insistente, un celular que suena, el niño que se despierta y cuando el bebé se despierta hay órganos que se ponen a dormir. Debemos conocer cómo funciona en el aspecto físico nuestros cónyuges. Debemos tomar en cuenta la apariencia personal y la higiene. Debemos comunicarnos correctamente. Debemos tener expectativas realistas. Debemos tomar en cuenta los factores ambientales. Debemos tomar en cuenta los factores emocionales. Esposo, mientras más hijos tú tienes con tu esposa, más debe envolverte tú en servir a ella y ayudarla con las labores de la casa, con el cuidado de los hijos, porque todas esas cosas la agotan y tú sales a trabajar y tú llegas como un príncipe y quieres buscar a tu esposa en la intimidad. Y ella ha sido chofera, ella ha sido chofer, enfermera, ella ha sido cocinera, ella ha sido lavandera, ella ha arreglado el carro, ha pagado la tarjeta de crédito financiera y está cansada. Entonces, involúcrate también para tú descargarla emocionalmente. Pero no lo hagas por el interés de tener relaciones con ella solamente, sino porque es la compañera de tu juventud, porque es la mujer de tu pacto, porque tú quieres glorificar a Dios viviendo como Dios te manda para ello. Pero miren algo, esposas y madres. Hay mujeres que se enfocan tanto en los hijos que relegan a sus maridos a un segundo plano. Y recuerden que cuando ustedes se casaron, los hijos no estaban. Y los hijos se van a ir y ustedes van a seguir solos. Y hay mujeres que viven con una preocupación real por sus hijos, que si el colegio, que si el carácter, muchas cosas que son válidas, pero se agotan físicamente. Y cuando llega la noche están tan agotadas que no pueden tener relaciones con su marido. Administrate, mujer, oye bien, administrate. ¿Sabe por qué? Porque mira lo que Dios diseñó para el matrimonio. Entonces ustedes que llegan al cuarto y el marido se está bañando y ella se hacen la dormida como una muertica. Como una muertica, ay, durmiendo para que no me vea y le levante, abre un ojo quizás. También debemos entender que hay problemas de salud. Hay cambios en el cuerpo, hay fatiga, hay obesidad, el alcohol nos afecta, la nicotina. Hay personas que usan estupefacientes, drogas que no deben usar.
Hay otros que utilizan medicinas que prescriben los médicos que tienen efectos secundarios, la edad. Miren, hay personas que piensan que el entrar en años ya por eso las personas son afectadas en su sexualidad. Pero eso no es así. Quizás la frecuencia de las relaciones y otra serie de factores estén allí, pero eso no impide gozar de la sexualidad conforme al patrón que Dios nos dio. Más afecta las causas espirituales que las causas físicas, a más personas, digo, en el matrimonio. Y yo quiero concluir haciendo un llamado. Yo empecé diciendo, fíjense, que el mundo nos bombardea con patrones que no son bíblicos. Por eso nosotros debemos transformar nuestro entendimiento, nuestras mentes, no con lo que dice el mundo, sino con la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso yo dije que Dios fue que nos creó. Y Él creó nuestra sexualidad y creó el placer sexual. Y dice Pablo en Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Nosotros tenemos que llenarnos con la palabra. No solamente con estos principios que tenemos aquí, con toda la palabra de Dios, que es útil para enseñar, corregir, reprender, instruir en justicia, a fin de prepararnos para toda buena obra. Pero yo quiero dar una segunda aplicación. Yo empecé diciendo que quizás aquí hay personas que han cometido pecados sexuales, inmoralidades, adulterios, fornicaciones. Y yo quiero darte una buena noticia. Tus pecados no son imperdonables. En Cristo hay esperanza. En Jesucristo hay esperanza. Mira lo que dice primera a los Corintios 6. El versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Él está diciendo eso a la iglesia de Corinto. Pero después de incluir a fornicarios, adúlteros, entre los impíos que no heredarán el reino de Dios, él dice en el versículo 11: y esto erais algunos de vosotros. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Cristo nosotros podemos ir arrepentidos por nuestros pecados, confiando en su obra redentora. Y dice la Escritura: si alguno está en Cristo, en Él y solo en Él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios quiere que todas las cosas en tu vida sean hechas nuevas. Dios quiere que tú disfrutes a plenitud de tu matrimonio, del amor de tu esposo. Y que nosotros ejemplifiquemos en nuestros matrimonios el amor de Jesucristo por su iglesia. Que estuvo dispuesto, la amó tanto que dio su vida por ella. Óigame bien, hombres, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. La gracia salvadora de Dios nos libra del pecado, incluyendo los pecados sexuales, y nos equipa para un crecimiento progresivo en pureza sexual. Los cristianos no estamos exentos de cometer pecados sexuales, pero qué bueno es saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y también aquí hay personas, y lo digo en tercer y último lugar, que han sido infieles, como veíamos. Hoy es el día aceptable para ir en confesión de tu pecado. Y si tu esposo o tu esposa viene a ti confesándote un pecado,
Dice la Escritura, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, enojo y toda maledicencia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros éramos esas personas de 1 Corintios 6, adúlteros, fornicarios, inmorales, ladrones, estafadores. Y Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros para cancelar nuestra deuda. Si tu cónyuge viene a ti o ha venido a ti y te ha confesado un pecado, perdónalo. Perdónalo. Cancélale esa deuda. Miren, en el trabajo pastoral yo he visto por años a cónyuges que le han confesado su pecado a otro. Y ese cónyuge dice que te perdono, pero se lo vive sacando en cara. No lo ha soltado, no lo ha dejado ir, no ha cancelado la deuda. Y Dios no trata así con nosotros. Cancela esa deuda. Perdona. Así como Dios te perdonó a ti en Cristo completamente, que echó tus pecados en lo profundo del mar. Y lo que está en lo profundo del mar nadie lo puede ver. Cargó nuestro pecado tras sus espaldas. Todos nosotros nos descarriamos, pero Jehová cargó en él nuestro pecado. Mis amados, qué bueno es el Señor. Es un Dios de esperanza. Él nos da el ejemplo. Él nos amó, nos lavó con su sangre, nos salvó. Y nos toma de la mano, nos da su Espíritu Santo que nos lleva a la ciudad celestial. La próxima vez que se cierre la puerta de tu habitación, yo quiero que tú tengas presente si tu relación es una relación de real intimidad o es una relación solamente física. Porque Dios quiere, y te repito, que tú ejemplifiques ese amor de Cristo por su iglesia y que tú vivas para su gloria. Y que tú reflejes ese amor que existe entre la Trinidad, ese amor intertrinitario en tu vida. Y que tú vivas para la gloria de Dios. Y que las cosas sean diferentes. Y esas personas que están en el mundo a tu alrededor, vean la obra que Dios hizo al transformarte y la manera como ustedes se conducen. Y puedan decir, yo quiero tener eso que ustedes tienen. Y tú le puedas predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Y tú puedas experimentar a plenitud cuál es el diseño de Dios para la intimidad en el matrimonio. Vamos a orar. Padre, nosotros hemos orado que no queríamos hablar con palabras de sabiduría humana. Tú lo sabes, Señor. Y te hemos pedido que tú vengas en el poder de tu Espíritu, Señor. Y que hoy sea un día de salvación y de sanación conforme a tu voluntad. Padre, ¿cuántas personas, cuántos matrimonios están sufriendo? ¿Cuántas personas conviven bajo un mismo techo y son dos extraños? Oh Dios de gloria y misericordia, haz tú la obra que nosotros no podemos hacer. Aplica tu palabra con poder. Trae salvación en esta noche. Trae sanación, Señor. De manera que todos los que estamos aquí, unánimes a una sola voz, podamos exaltar y glorificar a Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Alabamos tu nombre y pedimos tu bendición en Jesucristo. Amén. Sexuales libremente dentro del matrimonio. Ese es el diseño de Dios, que nosotros seamos una sola carne. Y en el sentido primario, el ser una sola carne nos habla de la unión física, de la relación sexual. Pero esa sola carne tiene un aspecto más profundo, si podemos decirlo así. Si ustedes van a Génesis capítulo 4, versículo 1, se nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esa palabra conoció que se utiliza ahí nos habla primariamente de las relaciones sexuales. Pero esa palabra conocer, yadá, tiene otro significado. Es el conocimiento emocional y el respeto mutuo entre un esposo y una esposa. Ese conocimiento no es solamente una relación física. Esa palabra se usa para describir el conocimiento que Dios tiene de nosotros, que tiene de nuestros caminos. Es un conocimiento que trasciende lo físico. Es un conocimiento que nos enseña que nosotros debemos compenetrarnos con esa persona. Es descubrir y aceptar la desnudez de la otra persona. Es no tener secreto con mi cónyuge.
Es conocer íntimamente por experiencia personal. Es un conocimiento que va más allá de lo intelectual. No es un conocimiento superficial. No es como tú conoces a un amigo. No. Es un conocimiento íntimo y profundo. Donde tú conoces a esa persona porque te has revelado lo que hay dentro de ellos. Y cuando están en esa intimidad, desnudos, hay algo más que la relación física, porque ambos, usted y su esposa, se ven a sí mismos como realmente ustedes son. Cuando están allí cara a cara. La intimidad es una de las áreas donde se libran más batallas en el matrimonio. Vivimos en un mundo que está saturado por el sexo. En la televisión, en los anuncios, en el internet, en otros medios. Ahora, para anunciar una camisa de hombre, tiene que salir algo relativo al sexo. Si van a anunciar un perfume también, estamos bombardeados. Pero ¿qué sucede? Que el mundo en el cual nosotros vivimos tiene un punto de vista desvirtuado en relación al sexo. Entonces no podemos mirar a los expertos del mundo, a los gurús, a los que trazan las pautas de cómo debe ser nuestro comportamiento sexual, sino que debemos ver, como decía Marcos, las enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestra sociedad ha sido afectada por esa cultura del mundo mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y hay muchos matrimonios sufriendo, hay muchos matrimonios batallando en el área de la intimidad por diferentes razones. Hay culpa de pecados sexuales del pasado y del presente que no han sido confesados a su cónyuge. Relaciones de infidelidad, de homosexualismo, de lesbianismo, de pornografía. Y muchos hombres y mujeres se casan y entran al matrimonio con una carga muy pesada de los pecados del pasado y de los pecados también del presente que no han tratado debidamente, y eso le da un fuerte sentido de culpa. A muchas personas, si uno lo ve en la consejería pastoral, han sido infieles a sus cónyuges, y usted ve, por ejemplo, una mujer que está enferma, que tomando medicinas, con una depresión en la cama, en su casa acostada todo el tiempo, yendo de comer. Como dice un autor, si estaba aburrido, salía a explorar el huerto. Si tenía calor, se bañaba en un río de aguas cristalinas. Si tenía sueño, podía dormir. Sus necesidades estaban cubiertas. Pero si él quería hablar con alguna persona, ¿cómo se hacía? Él podía hablarle a los animales, pero los animales no le iban a responder. Él tenía que comer solo, dormir solo, no tenía con quién compartir sus sueños, no tenía en ese sentido con quién compartir su vida. Él estaba en un paraíso, pero estaba solo. Y Dios, viendo esa soledad, es que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y Él le dice a Adán que nombre a los animales, y Adán los nombra a todos. Y dice la Escritura lo siguiente: de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Imagínense, Adán está en un sueño. Me imagino yo que tiene que haber sido así. Se despierta de ese sueño y ve a esa mujer frente a él, vestida como Dios la trajo al mundo, con la misma ropa que nació. Ninguna. Y allí está Eva callada, esperando a ver lo que le va a decir a Adán, que Adán le diga algo. Yo me imagino que Adán empieza a mirarla de arriba a abajo y de abajo arriba. Aquí se dice: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero en el original él da una exclamación: ¡wow! ¡Qué bueno! Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Por qué? Porque él estaba deleitado en esa ayuda idónea que Dios le había dado. Y dice la Escritura: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice el texto: estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque no había motivo para ello. Ellos tenían relación conyugal, sino que
no encuentran esa satisfacción, algunos tienen problemas de impotencia, algunos tienen problemas físicos por esas situaciones. Aquí hay todo tipo de personas, pero también hay muchos que desconocen lo que Dios nos enseña en su palabra acerca del sexo. Fíjense que esta charla se llama Detrás de la puerta, la intimidad y el sexo dentro del matrimonio. Y yo quiero explicar una serie de principios y hablar de la intimidad y del sexo para que tú veas si tú tienes una real intimidad con tu cónyuge en tu matrimonio. El primer principio que yo quiero que veamos es el siguiente. Nuestra sexualidad, incluyendo el placer sexual, fue diseñado por Dios. Eso no es algo malo. Dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y Él nos creó a cada uno con nuestras características distintivas, con nuestras partes sexuales, con nuestras partes emocionales, intelectuales. Nosotros somos diferentes por diseño. La sexualidad, tanto masculina como femenina, con toda su capacidad para el placer sexual, fue diseñada por Dios. Fíjense que Dios dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad y multiplicaos. Y dice también en la Escritura que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios dijo, me gusta lo que he hecho. Pero hay algo que Él dice en Génesis 2:18. Después dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. En el huerto estaba allí Adán solo. Él tenía todas las cosas que quería, si que tenía hambre, tenía lo que quería para comer, un médico a otro. Y cuando le preguntamos o investigamos más a fondo qué es lo que ha pasado, vemos que ha habido un pecado de adulterio que no ha sido confesado. También hay personas que, fruto de relaciones pasadas, cuando tienen relaciones con sus esposos, con sus esposas, esas imágenes vienen a su mente. Y nosotros debemos saber cómo tratar con esto conforme a los principios de la palabra de Dios. Dice la Escritura lo siguiente. Las aguas robadas son dulces y el pan comido a escondidas es sabroso. Pero ellos no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Muchas personas piensan que esas aguas hurtadas, esa inmoralidad, ese adulterio, puede ser muy emocionante al principio, pero aquí vemos que el final es un final triste y nefasto. Parecen dulces tener relaciones sexuales con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. Puede que sean humanamente, carnalmente hablando, más gratificantes. Y tú crees que vas a encontrar una felicidad allí, pero no es así. Adán y Eva vieron el fruto prohibido y pensaron que iba a ser satisfactorio para ellos, pero se dieron cuenta rápidamente que habían sido engañados. Hay otro texto en Proverbios que dice, el pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. Se trastorna, ¿tú sabes en qué? En cascajo. Lo que parecía algo bueno y placentero se convierte en una carga para ti. Hay personas, como yo decía, hombres que han estado inmersos en ver pornografía y tienen ahora, no encuentran satisfacción en el sexo con su esposa, en el sexo normal, en el hecho